Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Me voy a introducir en la palabra y antes voy a hacer, como le gusta decir a los chicos, el spoiler alert. De verdad, recién Rosa me preguntaba, ¿de qué vas a hablar hoy? No sé por qué pretende que le predique el mensaje justo antes de pasar a predicar. Claro. Pero le dije, le confesé. Ayer se lo había confesado a Jonathan Pérez también, que me preguntó cómo está, y le confesé. He luchado con este mensaje, pero luché con el mensaje porque de verdad yo decía, no, Señor, no voy a hablar de esto. Y hoy a la mañana me levanté porque en realidad ya tenía el mensaje, pero le conté a Jonathan anoche, antes de irme a dormir un ratito a casa, tengo un problema porque en realidad yo digo, no quiero predicar de eso, ¿no? Y hoy me levanté y agarré la agenda de este año donde tengo mis devocionales y bosquejos y ideas que anoto para los mensajes y me repasé todo lo que tenía en la agenda. Desde el 1 de enero hasta hoy. Diciendo, Señor, ¿no habrá otra cosa para hablar? No porque me moleste el mensaje ni nada, sino porque siento que ya hemos hablado de esto, aunque este mensaje no lo prediqué acá. Lo he predicado varias veces este año, pero no acá. Pero digo, estas ideas las he vertido acá, pero entiendo de parte del Señor que tengo que volver a hablarlo, ¿sí? Perdón si alguno siente que es algo que ya conocía, pero quizá de verdad todavía hay algo que el Señor nos quiere decir al respecto. Y reconozco que a mí el Señor me ha estado tratando con esta palabra una y otra vez. Dicho esto, me voy a introducir en el mensaje, así que ahora empiezo a predicar. Titulé el mensaje, ¿dónde está Jesús? Y quiero llevarte a Lucas capítulo 5, versículos 1 al 5, que dicen así. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. El resto de la historia la conocemos, esta palabra es conocida porque es el mensaje, es el pasaje que le da base al mensaje y a la palabra que el Señor nos dio para el año 2023. Y como decía hace un momento, he hecho referencias reiteradas a este pasaje una y otra vez, porque de verdad entiendo que Dios nos está hablando a través de esta historia y a través de esta palabra, como pocas veces lo hemos vivido con una palabra que el Señor nos ha dado. Anoche compartí la palabra con los jóvenes de la iglesia, como te contaba recién. Estaban hasta los líderes sorprendidos porque de verdad estaba lleno. Fuimos a un aula atrás y se quedaron cortos con la silla, armaron una rueda. Después la rueda se tuvo que medio desarmar un poco porque no entrábamos ahí. Y eso que estábamos en las aulas grandes. Y fue un tiempo de presencia del Señor, un tiempo bendito. De verdad que el Señor nos habló ayer. Y en el tiempo de la palabra, después se separaron varones por un lado, mujeres por el otro, y compartimos ahí un tiempo más íntimo de preguntas y respuestas. En el tiempo de la palabra les hablé acerca de David y cómo pagó David las consecuencias de no estar donde debía estar. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 11, relata que en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David, ¿qué hizo?
envió a su ejército al mando de Joab y se quedó en Jerusalén. Se quedó en el palacio. Las consecuencias de eso son conocidas. Si no las conoces, puedes ir a 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, y conocer qué es lo que sucedió ahí. Pero todo empieza ahí, cuando en el tiempo en el que David, rey de Israel, debía estar en el campo de batalla, decidió no estar ahí. Decidió estar en otro lado. Por eso, hoy voy a decirte algo que quizá pueda sonarte muy en contra de lo que siempre afirmamos. ¿Cuántos creen que Dios está en todos lados? ¿Cuántos lo creen? Yo también lo creía. Pero déjame decirte que Dios no está en todos lados para vos. Yo también lo creía. Pero entendí que Dios no está en todos lados para uno. Percibo que hay un alto grado de apatía, de cansancio en muchas personas, de esto venimos hablando. De hecho, Marcela nos compartió hace un momento y quiero animarte a que hagas planes para estar dentro de 2 semanas acá en ese tiempo especial que Dios está preparando para ministrar nuestro corazón, porque entendemos que hay una necesidad en la iglesia, que necesitamos pasar por un proceso, un tiempo especial, donde nuestro corazón sea tratado por el poder del Espíritu Santo. Pero escucho y veo, sí, y aún lo percibo en mí mismo, pero también a mi alrededor, gente con hartazgo, con desinterés, ¿sí? Y aún, ¿por qué no? Gente que piensa que por ahí, o siente, no es que piensa, siente que por ahí no es comprendida, que no es escuchada, personas luchando con pecados, con situaciones que no cambian y no logran vencer, expectativas insatisfechas, luchas recurrentes, desgano. Quizá estás luchando con una situación familiar, quizá con los cambios que esperás en tu pareja, hijos, quizá con alguna adicción, con un problema de salud, con tu economía. Quizá es la sensación de los líderes con el servicio, ¿no? Una lucha permanente y sentir que es un esfuerzo enorme, que estás tirando del carro. Y bueno, como tantas veces lo hemos reflexionado a lo largo de este año, Simón estaba igual, ¿no? Mientras había una multitud que apretujaba a Jesús para escuchar el mensaje, Simón, un hombre temeroso de Dios, se mantenía ajeno, fuera de la foto, ¿sí? En otro sector, lavando las redes de su fracaso. ¿Qué hace que ese hombre, Simón, cansado y frustrado, responda al pedido de Jesús? Lo primero que no tengo dudas de que pasaba con Simón es que Simón era un hombre que amaba a Dios, que tenía un corazón de discípulo, que él quería honrar a Dios con su actitud y con su servicio, y había un rabino que lo estaba convocando. Así que él no sabía quizá que que Jesús era el escogido de Dios y el Mesías, pero sí era consciente que era un rabino. Y si un rabino le pedía algo, Simón iba a responder. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Pero Simón podría haberse quedado en la orilla y a distancia, viendo cómo Jesús bendecía a la multitud. Sin embargo, venció su falta de ganas, subió a la barca, venció su cansancio, su sentido de fracaso, navegó profundo y vio resultados extraordinarios. Sin embargo, hubo algo que cambió las cosas para que la suerte de Simón cambiara. ¿Qué hizo la diferencia para que Simón se convirtiera en un pescador exitoso? Para que se convirtiera después en un pescador de hombres exitoso. Y para que fuera designado, y no solo designado, sino que viviera como aquel que sería el fundamento, la piedra fundamental sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. ¿Qué es lo que hizo ese cambio? Yo creo que la diferencia está en que Simón decidió seguir a Jesús a su barca. No fue siquiera que Simón
lo subió a Jesús a su barca, sino que Simón fue detrás de Jesús a donde él estaba. Y de esto quiero reflexionar hoy una vez más. En primer lugar, algo tan claro, pero tan necesario recordar, entender, y es que sin Jesús no hay milagro. Vemos que Simón venía de batallar solo y no había tenido resultados. Amaba a Dios, pero no había sido escogido por ningún rabino, así que no estaba siguiendo a ningún rabino y se había dedicado al oficio familiar, a la pesca. Pero aún así, Jesús no estaba ahí y los resultados no se daban. No es que no amaba a Dios, no es que no tenía un corazón para con Dios, pero había algo que no estaba funcionando. Había algo que no estaba resultando. El cambio en Simón no fue que de pronto ahora se convirtió, no, él era un hombre de Dios. Él era un hombre que amaba y que hasta donde le había alcanzado la revelación creía vivir conforme a la palabra de Dios. Pero ahora que viene una nueva revelación, él entiende algo nuevo y cuando lo descubre, entonces las cosas cambiarán para siempre con él. Sin embargo, no había tenido resultados. Quizá te esté sucediendo como a Simón. Estás haciendo lo que debes y lo haces con mucha responsabilidad, pero lo estás haciendo sin Dios y por eso no hay resultados. ¿Cómo puedo estar haciendo lo que debo sin Dios si además Dios está en todos lados? Y si yo estoy haciendo lo que debo, Dios está conmigo. Bueno, David creía estar haciendo lo que debía, porque él estaba gobernando. ¿Quién se iba, yo le decía a los chicos ayer, quién se iba a animar a cuestionarle a David algo? ¿Quién podía cuestionarle a David? Con el historial de David, un hombre que desde su adolescencia había amado a Dios y había tenido fruto de la manifestación del poder sobrenatural de Dios en su vida de una manera extraordinaria. Y había sido escogido cuando nadie lo veía. Y después fue y se hizo cargo del paquetito de Saúl y de su ejército que no querían animarse a enfrentar a Goliat. Y él solo resolvió esa batalla. Y así podemos seguir enumerando hasta llegar a sentarse en el palacio. Así que, ¿quién puede decir que David no estaba donde Dios quería que David esté? ¿Quién puede discutir que David era el rey que Dios había llamado y que, como la palabra lo expresa, era un hombre conforme al corazón de Dios? Categoría que no cambia para David después de esta historia que la Biblia nos relata. Sin embargo, hubo un momento donde Dios no estaba ahí. Quizás estás luchando para vencer ese pecado, pero no estás teniendo resultados. Querés ver la bendición de Dios, pero no llega. Te mencioné antes a David y también Simón, y ambos, los dos, eran hombres que amaban a Dios. Eran hombres que buscaban hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, David se quedó en el palacio cuando debía estar en el campo de batalla y los resultados fueron nefastos. Que no estés haciendo algo malo no significa que Dios aprueba lo que estás haciendo. Te lo repito, que no estés haciendo algo malo no significa que Dios aprueba lo que estás haciendo. Cuando caes en el hoyo, es posible que no sea porque te habías acercado demasiado, es posible que sea porque te habías acercado demasiado creyendo que lo podías manejar. Uno no tropieza y termina en la miseria de la noche a la mañana. Todo empieza cuando creemos que lo podemos manejar, cuando creemos que tenemos algún derecho de hacer las cosas a nuestra manera
y que hasta tenemos la licencia de hacerlo si al fin y al cabo yo hago todo bien delante del Señor y me estoy portando bien delante del Señor? ¿Qué me va a pasar? Eso es lo que evidentemente pasó por la mente de David y no se dio cuenta que ese día, cuando se quedó en el palacio, se quedó solo, no solo porque su ejército se fue, sino porque Dios se fue con su ejército. Porque ese era el día donde David tenía que estar en el campo de batalla. Y Dios estaba ¿dónde? En el campo de batalla, con su ejército, dándole la victoria que le tenía que dar. Pero David se había quedado en otro lado. Sin embargo, por supuesto que hay esperanza y misericordia para aquellos que se arrepienten y creen. Pero Dios no está en cualquier lado. Dios está donde Él se está moviendo. Y una cosa es que Él te venga a buscar cuando te quiere rescatar, y otra cosa es que vos creas que una vez que estás en el Señor, donde vos estés, Dios siempre te va a respaldar. ¿Me estás siguiendo? ¿Ya se durmieron? Algunos se ríen porque de verdad estaban cabeceando. Si Jesús no está ahí, su bendición tampoco está ahí. Si el Señor no está ahí, tampoco está su respaldo, por más que lo que estés haciendo parezca ser muy bueno. Se lo dije ayer a los chicos, capaz que había una persona, alguno de los chicos, alguno de los que estaban en la reunión, que no tenían que estar en la reunión. Pero ¿cómo vamos a decir que está mal venir a la iglesia? Lo mejor que podés hacer es estar en la iglesia. Y sí, yo lo afirmo siempre. Y de verdad prefiero que los chicos estén adentro del templo que un sábado de la noche estén en cualquier otro lado, ¿no es cierto? Y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, si Dios te mandó a estar en ese momento en otro lado, por más que estés en el templo, estás en el lugar equivocado. Si Dios hoy quisiera que estés en otro lado y vos lo sabes, si estás acá, mejor levantate y andate a donde Dios quiere que estés. Porque por más que Dios esté para todos nosotros acá, capaz que para vos no está. Si no estás donde Dios quiere que estés. En segundo lugar, con Jesús llega lo extraordinario. ¿Cuánto quieren lo extraordinario de Dios? Bueno, ya se durmieron de verdad. ¿Cuántos quieren lo extraordinario de Dios? Yo lo quiero. ¿Cuántos quieren ver el poder sobrenatural de Dios obrar? Yo lo quiero. Dios quiere moverse en ese nivel. No, pero Sergio, no es cuestión de andar buscando el milagro. No estamos hablando del milagrito. Estamos hablando de que Dios tiene como propósito para tu vida que vivas en lo sobrenatural. Y lo sobrenatural no es tampoco vivir en el misticismo y el éxtasis. Lo sobrenatural es que la vida de Dios se deposite en vos, que su presencia esté en tu vida, que su poder se manifieste en tu interior, que Él transforme tu existir. Eso es sobrenatural, porque yo no lo puedo hacer. Que la persona de Cristo sea la que se refleje en mi vida, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Eso es sobrenatural. ¿Cuántos lo anhelan? Simón sigue a Jesús a la barca y lo hace por obediencia. Lo hace por obediencia. De hecho, es muy llamativo que cuando Jesús le pide que navegue más profundo para echar las redes, Simón, ¿qué le dice? Mirá que vengo de hacerlo toda la noche y no hice nada, pero porque vos me lo decís, lo voy a hacer. O sea, lo que le dijo es, la verdad es que si tengo que elegir yo, bajémonos de la barca y vamos para otro lado. Yo no quiero ir a donde vos me estás proponiendo. Le conté a los jóvenes que tuve esa discusión anoche mientras venía para acá. Era tarde, sabía que me iba a acostar tarde, así que ya eso no me entusiasmaba tanto. Y encima tuve un accidente en mi casa antes de salir y que me generó mucho dolor. Así que venía indignado por el dolor, me agarré un dedo con la ventana y me dolió muchísimo. Re boba la ventana. Gracias, mi amor.
Y le dije al Señor, Señor, en este momento no quiero ir a la reunión. No me estás ayudando en nada. ¿Por qué no me ayudaste con la ventana aunque sea? Se lo dije. Y me hizo bien abrirle mi corazón al Señor. Pero me hizo bien también saber, y se lo hice saber, Señor, yo voy a estar donde tengo que estar hoy. No donde tengo ganas, sino donde vos me pusiste a estar. Porque yo sé que es ahí donde tengo que estar. Y qué bueno es hacerlo así y saber que lo mejor que nos puede pasar es entregarnos al Señor para que Él obre como Él quiere obrar. Y eso fue lo que le dijo Simón al Señor. Mirá, te presté la barca, está bien, dale, vamos. Le hablaste a la multitud y ahora me pedí el profundo. Yo no quiero, pero lo voy a hacer por obediencia. Vivimos en un mundo que hoy nos invita todo el tiempo a hacer lo que tenés ganas, ¿sí? Y entonces, como no tenemos ganas de un montón de cosas, le damos rienda suelta a nuestras ganas. Uno de los jóvenes de la iglesia anoche nos hablaba de la procrastinación, ¿no? Chico muy jovencito, 20 años. Y nos hablaba cómo uno posterga, ¿no? Posterga, porque no tengo ganas. Y entonces pateo después para después las cosas, dice, y termino enredado en algo de lo que no salgo, ¿no? Y se me va el tiempo y se me va la vida. Yo decía, wow, qué confesión y qué enseñanza para mí a la vez. ¿Cuántas cosas que tenías que hacer esta semana no las hiciste porque no tenías ganas? ¿En cuántos lugares deberías haber estado conforme a los compromisos y a las responsabilidades asumidas y no lo hiciste porque no tenías ganas? ¿Y cuántos hicieron las cosas sin ganas refunfuñando y diciendo no tengo ganas de estar ahí? Pero bueno, está bien, no queda otra. ¿Cuántos están conmigo? Yo vine así anoche diciéndole, bueno, Señor, no me queda otra, ahí voy. Notemos también cómo Jesús estaba atento a las necesidades de Simón, porque él estaba apretujado por la gente. Sin embargo, no solo le pidió la barca para resolverse el problema a él, sino que estuvo atento a su necesidad y sensible a que el problema que Simón tenía era que no había pescado nada y eso lo mantenía frustrado. ¿Quién te dijo que el Señor no conoce tu necesidad? ¿Quién te dijo que por ocuparte vos de lo que Dios te mandó a hacer, entonces Él no se ocupa de vos y solamente exige que le des? Si Simón se hubiera centrado en su necesidad y no hubiera sido obediente, se perdía la bendición, porque la bendición de Dios para tu vida está donde Dios está esperando que estés. Te lo repito, la bendición de Dios para tu vida está en el lugar donde Dios te está esperando. La pregunta es, ¿dónde está Jesús hoy para tu vida? ¿Estás en el lugar donde Jesús está? En tercer lugar, estar donde Jesús está promueve tu vida. Fue recién cuando Simón vio la pesca milagrosa que se postró ante Jesús reconociendo su poder y autoridad. Y fue en ese momento que Simón fue elevado en su propósito. Y entonces, fíjate, primero Simón va por obediencia. ¿Tenía ganas? No, no tenía ganas. Pero por servir en obediencia al Señor, el Señor le dice, bueno, ahora te quiero bendecir, vamos. Y Simón le dice, mirá que ya pasé por ahí. Ya pasé por ahí y no tuve resultados. Ya he luchado con la pornografía, pero la verdad es que sigo cayendo. Volver a luchar, volver a tirar la red para salir de ahí y tener resultados. Ya he luchado con este pecado, pero la verdad, mirá, ya intenté restaurar la relación con esta persona, pero la verdad, Señor, ya lo hice y no tuvo resultados. Líder de GP, ¿sabés cuántas veces le hablé a esta persona y le dije, vamos a orar? Ya está, ya lo intenté
y no tuve resultado. ¿Qué pasa, Gadiel? Ya lo intenté y no tuve resultados. Sin embargo, Simón fue obediente. Y cuando llegó a ese momento donde Dios satisface su necesidad y donde de pronto él encuentra esa respuesta que necesitaba y esperaba, entonces primero le son abiertos los ojos y la revelación para darse cuenta ante quién estaba. Y en segundo lugar es promovido y Jesús le dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y lo que tengo con vos es más grande de lo que imaginabas. Y a partir de ahora te voy a llevar a nuevas victorias. ¿Pero por qué? Porque Simón se dispuso a estar donde Jesús estaba. Y entonces no solamente fue elevado en su propósito, fue sacado de ese lugar en el que solo pensaba en satisfacer su necesidad para servir a la necesidad de otros y ser un canal para que otros también tuvieran su pesca milagrosa. Porque entonces ahora Simón se convirtió en Pedro y se convirtió en ese hombre que transmitía el poder de Dios y traía milagro a otros. Como aquel cojo que estaba sentado en la puerta del templo y le dice, mira, no tengo plata, que es lo que vos estás pidiendo, tengo algo más profundo que sé que es lo que en realidad necesitas. En el nombre del Señor, levántate y anda. Ese es el mismo Pedro que estaba a orilla del lago, masticando su frustración. Pero para poder salir de ahí y convertirse en ese hombre poderoso de Dios, primero tuvo que salir de su rollo, de su angustia, de su problema, ponerse de pie y decidirse a caminar en obediencia en dirección al lugar donde Jesús estaba esperándolo. El plan de Dios para tu vida es que entiendas que Él se ocupa de tu provisión para que te dediques a ser un canal para su provisión a otros. ¿Tenés una necesidad? ¿Tenés muchas necesidades? ¿Estás carente de muchas respuestas? Salí de la autoconmiseración y movete al lugar donde Dios te está esperando, porque te lo repito, no está en todos lados Él. Número 4, sos vos quien debe moverse hacia donde Jesús está. Dios no está en todos lados para vos. David tuvo un momento de desenfoque y se convenció a sí mismo que sus méritos le permitían darse la licencia de quedarse en el palacio. La verdad que con todo lo que yo he hecho, es momento de mandarlos a los otros y yo quedarme acá. Y tengo el derecho de hacerlo. ¿Cuántas veces nos creemos con derecho, no? De decir, yo la verdad es que para eso ya no estoy. No sé, un ejemplo sencillo. La verdad es que para acomodar sillas yo ya no estoy. ¿Sabés las sillas que apilé yo en la iglesia? Yo para acomodar sillas ya no estoy. Para apilar sillas, no. Que lo haga otro. Le voy a dar la oportunidad a otros de que sirvan. ¿No? No le voy a robar el lugar. ¿Cuántas veces lo pensaste? ¿Cuántas veces lo pensé? De pronto, yo ya para esto no estoy. Y quizá damos ese lugar pequeño a creer que más que ir yo a donde Dios está, Dios tiene que venir a donde yo estoy. Señor, yo acá te espero. Ya me gané que vos me visites, que vos vengas donde yo estoy. Por un momento David se confundió. ¿Quién podía discutírselo? ¿Quién le iba a decir a David, no, David, estás equivocado? El pueblo lo amaba y su ejército daba su vida por él. Al punto de que Urías, el esposo de Betsabé, la mujer con la que David se acostó y que lo mandó a llamar para tapar su pecado, era tan fiel, tan leal, creía tanto en David, que le dijo, no, rey, ¿cómo te va a faltar el respeto a vos y a tu ejército, a mis compañeros que están allá yendo a mi casa a estar con mi esposa? No, yo me quedo acá en la puerta del palacio, vine ante tu llamado, me sujeté a vos, cumplí el informe de la batalla, pero ya está.
Yo sé cuál es mi lugar. Y mi lugar hoy no está en mi casa. Si yo me voy ahí, me quedo fuera de la bendición de Dios. Tremenda lección. Simón entendió que mientras estaba a la orilla, fuera de la escena de Jesús con la multitud, estaba en el lugar equivocado. Al principio sin muchas ganas, luego con la convicción de que no quería que eso le sucediera nunca más, él decidió que iba a estar donde Jesús estaba. Él decidió que iba a ser sensible a entender, a ver dónde Dios se está moviendo, ahí es donde quiero estar. Fue tan así que primero Jesús se subió a su barca y le pidió que se subiera para distanciarlo a la orilla, pero después él obedeció la orden para ir más profundo. Luego, cuando Jesús se bajó de la barca, él también se bajó y lo siguió. Y a partir de ese momento saltó de la barca cada vez que se dio cuenta que Jesús no estaba ahí. Y entonces un día venía Jesús caminando sobre el mar, ¿y qué hizo? Jesús, yo quiero estar donde vos estás. Si vos estás sobre el mar, yo tengo que estar sobre el mar. Y siempre digo, no nos quedamos con la parte de que Simón se empezó a hundir, le faltó fe. No, es el otro hombre, además de Jesús, del único que tenemos registro en la Biblia que caminó sobre el agua. Porque más allá de su debilidad, él entendió que lo mejor que le podía pasar es estar donde Jesús estaba. Y otro día iban llegando a la orilla y y Jesús estaba ya preparándoles unos pescados. ¿Qué hizo Simón? Saltó de la barca y se fue nadando hasta la orilla porque él entendió, nunca más estoy lejos de donde Dios está. Donde me dé cuenta que Jesús no está conmigo, que está en otro lado, quiero ir ahí donde Jesús está. No le voy a reclamar, Jesús, ¿por qué no estás conmigo? No le dijo, vení, subite a la barca. No, yo voy a donde vos estás. Vos mandás, yo obedezco. Vos me guiás, yo te sigo. La clave es que Simón decidió estar donde Jesús estaba y hacer lo que Jesús hiciera. Nuevamente te pregunto, ¿dónde está Jesús? ¿Sabes que no es lo mismo tener revelación acerca de Jesús a que Cristo se te revele? Simón sabía quién era el Mesías. Sabía lo que debían esperar. Pero un día se encontró con Jesús. Quizá una de las cosas que nos puede estar pasando es que conocemos mucho de Dios. Cátedra podemos dar. Pero quizá Jesús está esperando en este tiempo que le permitas subirse a tu barca, que te dispongas a seguir su dirección y a obedecerle, aunque no tengas ganas, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, porque Él se quiere revelar a tu vida. Porque Simón ese día en la barca se humilló y se consideró hombre muerto porque se dio cuenta ante quién estaba. Y después, cuando los discípulos lo empezaban a abandonar a Jesús porque se daban cuenta que seguir a Jesús era duro, era difícil, y Jesús se da vuelta y le dice a sus íntimos, ¿ustedes también me quieren abandonar? ¿Qué le dice Simón Pedro? ¿A dónde vamos a ir si solo vos tenés palabras de vida eterna? Él se dio cuenta que donde Jesús estuviera, Él quería estar. Y sí, es verdad, era muy impulsivo. Y le dijo, yo te seguiré siempre y no te voy a negar. Y él le dijo, ¿sabes qué? ¿Me vas a negar 3 veces? Pero déjame de nuevo ser un poco más bueno con Pedro de lo que a veces somos. ¿Sabes por qué lo negó? ¿Sabes por qué lo negó? Porque se quedó cerca. No sé si todos los discípulos estuvieron alrededor ahí, pero Simón estaba cerca. De hecho, después de que lo negó 3 veces, su mirada se conectó con la mirada de Jesús. Y si se pudo conectar es porque estaba cerca. Porque Simón sabía que su lugar era cerca de su Señor. Aún aunque le pudiera fallar, seguía siempre seguro que lo que quería hacer era estar siempre cerca de su Señor. Y en la mirada de Jesús se encontró con la misericordia, con el amor, y por supuesto le dolió y lloró amargamente, pero siguió
cerca de Jesús. No dejes que el pecado, no dejes que tus errores, no dejes que tus debilidades y que las cosas con las que terminás fallándole al Señor te alejen de su presencia, de su persona. Porque Él decidió quedarse ahí y decidió correr a su tumba y decidió abrir la puerta, decidió estar con Él igual y ser tratado por la misericordia, el favor y el perdón de Dios. Y se arrepintió, sí se arrepintió, pero dijo, no me importa, yo quiero estar donde Jesús está. Cuando David fue reprendido por Natán, entendió que aunque él era el rey puesto por Dios, había caído en pecado porque se quedó en el palacio cuando Dios se fue a la guerra. Dios no está en todos lados para vos. Sí, Él te escucha, Él recurre a tu llamado cuando te arrepentís, te habla cuando lo buscás, te manda un Natán que te haga reflexionar, reaccionar y arrepentirte. Pero cuando te dio una orden, cuando te marcó un propósito, Él se dirige hacia el territorio de tu asignación y ahí te espera. Demorar tu llegada puede ser trágico para tu vida de santidad, de propósito y de bendición. Yo te pregunto, ¿será que alguna de las cosas que estás esperando no llegan porque no estás donde tenés que estar? ¿Dónde te está esperando el Señor hoy? ¿Dónde te está esperando el Señor esta mañana? ¿Dónde está Él llamándote? Capaz que está arriba de la barca y vos estás a la orilla. Capaz que está caminando sobre el agua y vos querés estar seguro en el refugio de tu barquita porque no te animás a dar el salto, no vaya a ser que te hundas. Capaz que te está esperando con un banquete en la orilla y vos la seguís peleando solo en la barca, cuando en realidad lo que necesitas es el reposo de la tierra firme. Quizá el Señor está en el campo de batalla, en la guerra, y vos preferiste quedarte en el ocio del palacio. Y ahí estás lidiando con tu pecado y pagando las consecuencias, porque en vez de estar en la batalla, te quedaste en tu casa. ¿Dónde está Jesús hoy mientras estás lavando las redes de tu frustración? Quizá estás esperándote en tu barca porque la necesita y vos estás ofendido porque no entendés cómo Él puede pedirte que lo ayudes a Él en vez de ocuparse de tu necesidad. Tenés que ser como Simón y dar paso de obediencia. Esa es la primera acción de fe. La obediencia es el acto más perfecto de fe. Es entregarte por completo bajo la autoridad de Jesucristo, sabiendo que no hay otro lugar mejor donde puedas estar que guiado por el sonido de su voz. Cuando estás ahí, ya no hay riesgo y nada importa. Podés fallar, sí, 1000 veces, pero quédate tranquilo, quédate tranquila, estás seguro, estás segura. ¿Por qué? Porque estás donde Dios te quiere.